Bien, sean bienvenidos a este video sobre suma de vectores en el marco de la asignatura de álgebra vectorial. En este video nosotros vamos a ver tres métodos para sumar vectores. Primero el método del paralelogramo, luego el método analítico y por último el método del polígono. Entonces comenzamos inmediatamente con el método del paralelogramo. El método del paralelogramo, de hecho este método consiste en graficar los dos vectores en sus orígenes, conservando obviamente sus magnitudes, direcciones y sentidos, y luego se trazan paralelas hasta formar un paralelogramo. Entonces nosotros vamos a tener que el vector resultante será la diagonal del paralelogramo que inicia en el origen del plano cartesiano. Vamos a ver en breve un ejemplo sobre esto. Una de las limitantes que tiene este método es que solamente se pueden sumar dos vectores a la vez. Regularmente para hallar la magnitud se utiliza esta fórmula que está acá, que más bien viene de la ley del coseno. Entonces, donde ese ángulo es el ángulo que se forma entre dichos vectores. Por lo que yo les recomiendo de que se vean la ley del coseno, porque va a ser muy importante para el desarrollo de los ejemplos aquí. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en este sentido. Dice, dado los vectores siguientes, determine la magnitud, dirección y sentido de la resultante. Entonces vamos a ver vector A, vector B, y de nuevo les recomiendo ver la ley del coseno y vamos a ver ahora la solución de este ejercicio. Para sumar estos dos vectores por el método del paralelogramo, es importante que nosotros primero le demos un vistazo a la ley del coseno, porque nos va a permitir comprender mucho mejor los procedimientos que vamos a hacer. Quizás en primera instancia no tanto para la magnitud, pero sí para la dirección va a ser muy importante, y que no se vea que es una fórmula mágica que nosotros estamos utilizando, sino simplemente una deducción de la ley del coseno. Entonces, según el método del paralelogramo, primero nosotros hemos de sumar, o más bien de graficar estos dos vectores en sus orígenes. Entonces vamos a ver estos vectores por acá, vamos a unirlos en sus orígenes. Vamos a colocar este aquí. Fíjense que lo que estoy haciendo es copiándolo y pegándolo. Entonces aquí nosotros tenemos la denotación del vector A aquí debajo. Vamos a colocarlo aquí un poquito inclinado. Y aquí entonces nosotros tenemos la denotación del vector B. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Entonces luego de esto el vector resultante va a estar dado por el segmento de recta que va desde el origen de los dos vectores hasta donde se cortan las paralelas de los vectores. Entonces, algo que nosotros podemos hacer sería copiar y pegar esto para acá, copiar y pegar esto para acá, pero para que no se me queden formas de flechas, entonces voy a hacer un ajuste por acá. Vamos a reducirle un poco el grosor, vamos a ponerlo de que sea punteado. Además de eso vamos a quitarle las flechas. Vamos a ver, a quitarle las flechas, y así ya nosotros tenemos constancia de que esas líneas son paralelas. Entonces, ¿cuál es el vector resultante? El vector resultante va a estar dado por el segmento de recta que va desde el origen, es decir, desde acá. Vamos a ver, desde aquí hasta aquí. Entonces vamos a colocar esto por acá, vamos a colocar esto por acá, y aquí nosotros tenemos la gráfica por el método del paralelogramo. Entonces, para que simplemente se distinga, vamos a cambiarle ahora sí los colores, y a esto también vamos a cambiarle aquí el color y se pueda diferenciar entre los demás. Entonces aquí, esto que nosotros tenemos aquí es el vector resultante, este que nosotros tenemos acá. Vamos a llamarle con la letra R. Todavía nosotros no sabemos cuál es la magnitud,
Recordad que la magnitud va a ser cuánto mide. Aquí nosotros ahora tenemos la tarea de determinar tanto la magnitud, la dirección y el sentido. Para nosotros poder calcular la magnitud la podemos hacer directamente con la fórmula que nosotros hemos aplicado anteriormente, pero aquí hay que tomar en cuenta algunos detallitos en ese sentido. Bien, entonces ahora nosotros vamos a determinar la magnitud. Para nosotros poder determinar la magnitud, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Recordar que la magnitud les decía que es una deducción de la ley del coseno, pero ya aquí nosotros la vamos a aplicar directamente. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Aquí es básicamente nosotros determinar cuánto mide desde aquí hasta acá. Pero para eso, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a aplicar directamente una fórmula que vimos anteriormente, que es la que voy a colocar acá. Voy a colocar aquí el R en barras de valor absoluto para indicar de que es el módulo al cual me estoy refiriendo. Entonces vamos a colocar aquí barras de valor absoluto para indicar eso. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es a sustituir acá, donde ese ángulo es precisamente el ángulo que se forma entre los dos vectores. Entonces para esto vamos a colocar aquí una raíz cuadrada. Vamos a ver. Aquí nos dice la magnitud del vector a al cuadrado, pero entonces la magnitud es 10 metros. De tal manera que nosotros vamos a colocar aquí 10 metros elevados al cuadrado. Entonces vamos a tener más la magnitud del vector b, que aquí sería 7 metros. Vamos a colocarlo aquí. Entonces aquí sería 7 metros al cuadrado. Entonces aquí más 2 veces módulo de A por el módulo de B, es decir que serían 10 metros. Entonces aquí sería por 7 metros por el coseno del ángulo que están entre esos dos vectores. Y el ángulo que se forma entre esos dos vectores, dado que aquí, fíjense que por debajo del horizontal eran 30 grados y por encima del horizontal 75. De tal manera que entonces estos 30 más estos 75 serían 105. En ocasiones no es necesario ustedes hacer este cálculo, sino de que se puede inferir directamente, o el valor que dan, no hay que hacer ninguna suma ni nada por el estilo. Entonces en este caso sería de 105 grados. Vamos a colocarle aquí. Entonces básicamente para nosotros poder determinar la magnitud, lo que tenemos que hacer es calcular esto que nosotros tenemos expresado por aquí. Si lo queremos hacer no tan rápido, un poquito detallado, podemos hacer lo siguiente. Vamos a quitar esta parte de acá. Entonces cuando nosotros elevamos este 10 al cuadrado, vamos a tener 100 metros al cuadrado. Cuando nosotros elevamos este 7 al cuadrado, tendríamos 49 metros al cuadrado, y quitamos esta parte de acá. Entonces aquí vamos a hacer uso ahora de una calculadora. Vamos a multiplicar 2 por 10 por 7 y a su vez todo ese resultado automáticamente vamos a multiplicarlo por el coseno de 105. Vamos a copiar esto, vamos a llevarlo a una calculadora. Vamos a buscar por ejemplo una calculadora llamada Symbolab y vamos a ingresarle todo esto. Es bueno que le coloques el grado para que no haya ningún problema en ese sentido. Entonces vamos a ver cuánto nos da aquí el resultado numérico. Vamos a ver, mira, no me quiere dar un resultado numérico, pero vamos aquí, si no me quiere dar el resultado, vamos a ver aquí cuánto da eso y vamos a ver cuánto nos da. Miren que aquí nos da un decimal que es de negativo 36.23. Entonces vamos a colocar este valor aquí. Entonces vamos a sustituir todo eso que está ahí por negativo 36.23 metros al cuadrado. Entonces aquí si nosotros centramos esto de nuevo en la calculadora, 30 más 49 menos 36.23, vamos a ver acá,
Si ingresamos todo esto, si nos da error le quitamos estos metros al cuadrado, pero aquí no hubo ningún error y nos dio a nosotros 112.77 metros cuadrados. Entonces esto de aquí, vamos a ver, nos da estos 112 metros cuadrados. Entonces vamos, estas cifras tienen que ir dentro aquí de esta raíz. Y ya para nosotros finalizar, le sacamos la raíz cuadrada a esto y ahí obtenemos nuestro resultado final. Vamos a ingresar esta raíz. Si queremos, si nos da error, le quitamos el metros cuadrados. En esta ocasión lo vamos a quitar. Vamos a quitarle esto. Vamos a copiar esto de acá. Vamos a colocarlo dentro de la raíz. Bueno, vamos a hacerlo aquí desde cero. Colocar aquí esto, 112.77, y entonces vamos a tener de que aquí el resultado fue 16.61, pero como después sigue un 9, entonces lo vamos a redondear a .62. Entonces sería metros. ¿Qué indica eso? Que el tamaño de nuestro vector es de 10.62 metros. Entonces de esta manera ya nosotros tenemos calculada la magnitud. La magnitud es 10.62. Entonces vamos a identificar esto por aquí. Bueno. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a determinar la dirección. Para nosotros determinar la dirección hay que tener un poquito de cuidado. Y vamos a ver por qué hay que tener un poquito de cuidado. Vamos a colocar aquí esto con otro color y así se puede diferenciar bastante bien. ¿Por qué hay que tener mucho cuidado? Porque si ustedes se fijan, el ángulo que nosotros vamos a buscar es el ángulo por encima de la horizontal. Es decir, aquí vamos a fijarnos cómo nosotros tenemos esto acá, o en tal caso, si nosotros quizás lo debimos hacer antes, pero lo podemos hacer ahora. Si a esto nosotros le ponemos un diagrama, un eje de coordenadas, es decir, si nosotros le colocamos aquí un eje de coordenadas, que bien lo podemos hacer rápidamente, ven que esto no es obligatorio, esto es simplemente opcional, lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Pues nosotros vamos a determinar bajo estas informaciones que ya nosotros tenemos cuánto es ese ángulo que se forma aquí. Es decir, lo que nosotros tenemos que determinar es precisamente este ángulo que está desde aquí hasta aquí. Es decir, ese pequeño espacio que está entre el rojo y el verde. ¿Cuánto es? No sé. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros ahora lo que vamos a determinar es cuántos grados hay entre entre el vector azul y el vector verde. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que en este caso, de hecho, para nosotros poder determinar cuánto mide esto, lo que nosotros vamos a hacer es que al ángulo grande que está acá, nosotros le vamos a restar el que está aquí, y así nosotros saber cuál es la dirección por encima del horizontal aquí del eje X positivo. Es decir, de forma más llana, ya nosotros sabemos que este ángulo que está acá mide 30 grados, porque eso nos lo dan en el ejercicio. Es decir, aquí a nosotros nos están indicando de que esto mide 30 grados. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a determinar el ángulo completo, le restamos los 30 grados y nos quedamos solamente con lo que hay en este pedacito de acá. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Aquí entonces nosotros nos vamos a apoyar en la ley del coseno. ¿Qué establece, por ejemplo, la ley del coseno para estos casos que nosotros tenemos aquí? Vamos a ver ahora. Entonces aquí nosotros vamos a denotar primero cuál es el ángulo que nosotros vamos a identificar acá. Vamos a llamarlo, déjame ver, con la letra alfa. Fíjense que esa es la letra alfa. Y ese ángulo va a ser completo, ¿verdad? Desde
el vector verde, que es el vector resultante, hasta el vector azul, que es el vector A, este vector que está acá. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos ese ángulo alfa? Entonces aquí es que nosotros nos vamos a apoyar de la ley del coseno. Entonces vamos a darle un poquito para abajo acá y luego entonces simplemente lo pegamos. Vamos a colocar la dirección aquí arriba. Y aquí, según la ley del coseno, para nosotros determinar ese ángulo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí nosotros vamos a tener que el coseno de ese ángulo, que nosotros le hemos denotado como alfa, va a ser igual. Si nos fijamos, aquí nosotros tenemos de que frente al ángulo alfa hay un lado que está aquí. Aquí nosotros debemos ver esto como ahora como si fuera un triángulo, ¿verdad? Obviando de que son vectores. Entonces aquí nosotros tenemos que el lado que está enfrente sería este, es decir, sería B. Le podemos poner la B aquí, quizás para poner una referencia más inmediata y así nosotros no nos equivoquemos. Vamos a denotar aquí que aquí está B. Vamos a quitarle este 7 para evitar confusiones. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Según la ley del coseno, entonces nosotros vamos a tener que el coseno de alfa va a ser igual a r al cuadrado, el módulo de r al cuadrado. Lo voy a colocar simplemente así. Nosotros vamos a tener más r al cuadrado más el valor de a al cuadrado, el módulo de a al cuadrado, y entonces nosotros le vamos a restar aquí el lado que le queda enfrente, que sería el vector b. Entonces nosotros le vamos a restar el módulo de b, y aquí según la ley del coseno nosotros lo vamos a dividir entre dos veces el valor de r por el valor de a, es decir, de estos dos que están aquí. Sí, según la ley del coseno, aquí nosotros le vamos a restar precisamente el lado que le queda al frente al ángulo. Por eso le dije que si no se entiende esta parte, de que se vean de un pronto la ley del coseno y entonces puedan entender esta parte. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar este ángulo? Entonces nosotros vamos a sustituir en la fórmula que nosotros tenemos indicada acá. Entonces aquí vamos a tener, si nos fijamos aquí, el módulo de R fue el que nosotros determinamos hace un momentito y fue de 10.62. Por tanto, vamos a copiar esto de acá y vamos a pegarlo por acá. Vamos a colocarlo aquí entre un paréntesis y nítido. Aquí entonces el módulo de A, vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí el módulo de B y así sucesivamente. Entonces el módulo de A son 10 metros, tal como lo utilizamos anteriormente, y el módulo de B, que es este que está acá, vamos a ver, sería de cuánto, de 7 metros, tal como se indica acá. Entonces vamos a colocar aquí 7 metros. Bien, entonces aquí vamos a seguir sustituyendo, sería 2 veces el valor de R por el valor de A, pero R es 10.62 metros y el valor de A sería entonces de 10 metros. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahora? Vamos a ver cuánto nos resulta de todo esto que nosotros tenemos aquí. Bien, nosotros podemos ingresar absolutamente todo en una calculadora y ver cuánto nos da, o lo podemos ver paso por paso. Entonces en este caso nosotros vamos a hacerlo paso por paso. Entonces vamos a buscarnos aquí otra calculadora y vamos a ver para irnos apoyando directamente. Nosotros vamos a tener, quizás lo podemos hacer obviamente mucho más rápido, más adelante vamos a tomarnos esas atribuciones de hacerlo un poquito más rápido, pero simplemente por ser el primer ejercicio sobre el método del paralelogramo lo estamos haciendo paso por paso. Entonces vamos a denotar esto para acá y aquí esto para acá, para que así todo esto nos quede ahí mismo. Entonces 10.62 cuando lo elevamos al cuadrado, elevado al cuadrado, bueno, aquí sería esto, ¿verdad?
le di 2 veces, déjeme devolver eso. Entonces déjame dividirlo entre 10.62. Ok, 112.78. Bueno, aquí vamos a tomar la cifra completa. Como solamente son 4 cifras decimales que tienen, vamos a tomarla completa. Entonces vamos a tener aquí que en vez de colocar esto, nosotros vamos a colocar 112.7844 metros al cuadrado. Entonces, cuando nosotros elevamos estos 10 metros al cuadrado, entonces nos da 100 metros cuadrados. Aquí entonces estos 7 metros cuadrados nos dan 49 metros cuadrados. Y entonces la multiplicación de estos 3 valores, vamos a utilizar nuevamente nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos da por acá. Fíjense que aquí nos da 212.4 metros cuadrados. Entonces vamos a colocar este resultado por aquí. Bien, entonces de esta manera ya nosotros hemos bueno, vamos a tomar esto para acá abajo para que no haya ninguna confusión. Ok. Entonces, aquí nosotros tenemos que el coseno de alfa es igual a eso. Bueno, aquí vamos a tomar la atribución de que nos dé un resultado directo. Vamos a ver cuánto nos da todo esto. Es bueno que cuando nosotros copiemos y peguemos los datos aquí, nos aseguremos de que matemáticamente esté correcto. Entonces vamos a ver aquí cuánto nos da. Entonces aquí nos da 0.77111. Entonces vamos a copiar este resultado y vamos a pegarlo aquí. Esto va a ser igual a 0.77111. Entonces aquí lo que a mí me interesa es poder determinar ese ángulo. Entonces ese ángulo va a ser igual. Recuerden que aquí nosotros vamos a utilizar las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Entonces ese ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1, o como también se le puede conocer al coseno, y eso me da el resultado directamente. Entonces igual al coseno a la menos 1 de 0.77111, y vamos a ver cuánto nos da esto ahora cuando lo regresemos en la calculadora. Bien, entonces vamos a colocar esto por acá. Vamos a ver si nos da el resultado correcto. Vamos a ver si nos da un ángulo. Bueno, aquí no me interpretó lo que se quiso decir, por eso nosotros vamos a recurrir a buscarlo mediante el arco tangente. Vamos a ver esto por acá. Por eso es que hay que tener cuidado aquí, el arco coseno, perdón. Arco coseno de 0.77111. Por eso nosotros debemos estar conscientes de lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, si ustedes se fijan acá, nos dice que es de 39.55 grados. Entonces, aquí me dice entonces de que esto sería, bueno, 39.55 grados. Entonces, ¿esa es la dirección? No. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que a mí me interesa es el pequeño ángulo que se forma aquí. Y como es el pequeño ángulo que se forma aquí, y ya yo sé que de acá a acá mide 30 grados, a esos 39.55 grados que yo obtuve ahí, entonces la dirección yo le debo restar 30. Entonces, la dirección en este caso va a ser igual está dada por, vamos a poner aquí estos 39.55 grados. Fíjense que en este caso se lo estamos restando, pero no, esto no significa de que siempre nosotros lo vamos a restar, porque aquí lo que nosotros lo vamos a colocar es por encima del horizontal del eje X positivo, y debemos hacer los ajustes para que se entienda eso.
Entonces la dirección está dada por 39.55 menos 30 grados, que esto obviamente nos da a nosotros 9.55 grados por encima de la horizontal. Entonces de esta manera ya nosotros hemos determinado la dirección. Entonces vamos a colocar, ahorita vamos a organizar esto un poquito más, entonces vamos a ver la dirección para acabar. Entonces ya nosotros tenemos la magnitud, ya nosotros tenemos la dirección. ¿Qué nos hace falta a nosotros ahora? Pues simplemente el sentido. Entonces el sentido, lo único que nosotros tenemos que especificar el sentido es hacia dónde se dirige. Si es en sentido oeste, si es en sentido este, norte, sur, combinaciones de ellos. Eso lo vamos a hacer precisamente ahora. Entonces el sentido, si obviamente aquí tiene una medida de 9.55 grados por encima de la horizontal, entonces eso significa de que el sentido se está ubicando, si nosotros lo ubicamos en este eje de coordenadas, o bueno, hasta sin medir los grados ni nada, si nos fijamos, fíjense que la verde está en la posición, una combinación de la derecha, que es este, y arriba, que es norte. Entonces sería en sentido noreste. Entonces vamos a colocar aquí que sería en sentido noreste, y así ya nosotros hemos terminado precisamente con el método del paralelogramo. Entonces ya tenemos la magnitud, la dirección y el sentido, que son características de todos los vectores. Bien, entonces ahora nosotros seguimos con el método analítico. En este método analítico nosotros vamos a tener un ejemplo. Fíjense que primero nosotros vamos a hacer una suma algebraica, operaciones algebraicas, y luego entonces el ejercicio que acabamos de resolver por el método del paralelogramo lo vamos a resolver por el método analítico, y así confirmar que como quiera nos da a nosotros el mismo resultado. Entonces, si a nosotros nos dan dos vectores como estos, A y B, cuyas componentes en este caso son los pares ordenados 8, -1 y -3, -2 respectivamente, vamos a determinar algebraicamente estas operaciones. La suma de esos dos vectores entonces va a ser igual, simplemente nosotros sumar las respectivas componentes, y así nosotros vamos a realizar estas operaciones a continuación. Es preciso aclarar que este ejercicio B nosotros lo vamos a hacer, este A y este B lo vamos a tomar como referencia del ejercicio que hicimos hace un momentito sobre el paralelogramo. Entonces, bien, para nosotros realizar estas operaciones es bastante simple, porque aquí estamos considerando pares ordenados, es decir, puntos del plano, es decir, que los vectores están en el plano y están representadas a través de sus coordenadas x, y. Entonces básicamente para nosotros determinar la magnitud de ese vector, o más bien la ubicación de esos vectores, lo que nosotros deberíamos hacer simplemente sería sumar las componentes. Entonces vamos a sumar que tener esto es lo mismo que tener 8, o sea, sumar algebraicamente las componentes en x con las componentes en y así sucesivamente. Entonces vamos a tener esto que estamos colocando aquí. Entonces cuando nosotros sumamos las componentes x, aquí vamos a tener el 8 con este menos 3 y 8 menos 3, entonces vamos a tener 5. Entonces este -1 con este -2 nos resulta -3. De tal manera que ya nosotros sabemos que el vector resultante va a estar ubicado el punto de aplicación en el origen, y entonces el otro punto, el punto extremo, va a estar dado por el punto 5, -3. Si nosotros hacemos exactamente el mismo proceso aquí, sería exactamente lo mismo. Lo único es que aquí deberíamos cambiarle el signo a cada uno de estos dos términos, de estas dos componentes, y sería básicamente lo mismo. Por eso vamos a proceder a realizar la número 3. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Aquí nosotros tenemos -2 multiplicada por
las componentes del vector A. Entonces tenemos también aquí más 1/3 de las componentes del vector B, que sería negativo 3, negativo 2. Y entonces aquí nosotros simplemente lo que vamos a hacer es operar esto algebraicamente. Pero primero aquí nosotros debemos multiplicar este negativo 2 por este 8 y por este negativo 1, y luego entonces hacer los procesos del lugar. Entonces vamos a colocar esto aquí debajo. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto de acá. Vamos a quitar esto de acá. Entonces aquí nosotros vamos a tener que en vez de tener el punto, vamos a ver, 8, negativo 1, vamos a tener negativo 16, 2 positivo, ¿verdad? Multiplicar negativo 2 por 8 y negativo 2 por negativo 1. Y aquí nosotros vamos a tener el punto 1/3 por negativo 3 nos da negativo 1, y entonces 1/3 por negativo 2 nos da negativo 2/3. Entonces sería esto lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué nosotros haríamos luego de esto? Simplemente sumar las respectivas componentes. Para nosotros sumar estas respectivas componentes, vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Vamos a ver, vamos a colocar esto un poquito para acá. Vamos a colocar esta a la derecha. Bien, entonces sería negativo 16 menos 1. Como tienen los mismos signos, entonces se resta. Entonces, bueno, se suma y se coloca el mismo signo. Sería negativo 17. Pero aquí nosotros debemos operar el 2 positivo con el negativo 2/3. Bien, esto obviamente nosotros lo podemos hacer procedimentalmente, pero como el objetivo no son las operaciones con fracciones, sino más bien las operaciones con vectores, vamos a hacerlo directamente en la calculadora, y si es necesario entonces vamos a ver si lo hacemos directamente. 2 menos 2/3, entonces vamos a ver cuánto nos da. Aquí nos da 1.33, pero como yo lo quiero en fracción, nos da 4/3. Entonces aquí nos da el punto 4/3. De todas maneras, si ustedes no lo quieren hacer con la calculadora, o simplemente quieren tener la fracción y la calculadora no se lo da, sería simplemente ustedes realizar esta operación con fracciones. Sería el 2 menos 2/3. Esto ustedes lo harían de la siguiente manera. Entonces aquí dividen entre 1, para que así tengan los dos numeradores y denominadores denotados. Uno de los procedimientos que regularmente se utiliza en estos casos es el de multiplicar 1 por 3, que entonces aquí nos da 3, 2 por 3 serían 6, colocamos el signo menos que tiene aquí, 1 por 2 nos da 2, y entonces vamos a tener acá, arriba en el numerador vamos a tener que 6 menos 2 sería 4 dividido entre 3. Entonces de esa manera ustedes lo podrían hacer, pero como no es el objetivo del video, lo borramos rápidamente. Bien, entonces ahora nosotros vamos a hacer la suma de dos vectores por el método analítico, pero no lo vamos a hacer en base a estos vectores dados por esos puntos, sino lo que lo vamos a hacer exactamente del mismo ejemplo que hicimos del método del paralelogramo, para comparar obviamente los resultados de uno y del otro. Entonces para esto vamos a colocar los vectores que nosotros utilizamos en el método del paralelogramo. Vamos a colocarlo por acá, vamos a ver, están por acá abajo. Bien, esos son los vectores que nosotros utilizamos como referencia, y los procesos que nosotros estábamos haciendo en ese sentido son los siguientes. Esos son los dos vectores. Entonces aquí nosotros hicimos anteriormente este proceso porque estábamos haciendo el método del paralelogramo.
Pero como ahora estamos haciendo el método analítico, vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos nuestro eje de coordenadas, vamos a colocarlo un poquito más refinado. Vamos a colocarle aquí las flechas, o sea, las indicaciones, para que se vea normal como un plano cartesiano. Vamos a ver aquí el tipo de guión, tipo de remate, tipo inicial. Vamos a colocarle esto. Bien, entonces donde esto sería el eje X y esto sería el eje Y. Ya aquí vamos a quitarle esto, vamos a quitarle por el momento esto, vamos a quitarle esto, también vamos a quitarle este ángulo alfa, vamos a quitarle esto de aquí también. Y aquí es importante que nosotros denotemos que este ángulo de aquí abajo, de aquí arriba, este 75 grados, y de que este ángulo que nosotros tenemos por acá es de 30 grados. Eso es muy importante acá. Entonces aquí vamos a ver. Hay algunos autores que plantean que hay que realizar 6 pasos para nosotros sumar estos dos vectores. Nosotros no lo vamos a hacer necesariamente de esa manera, sino que vamos a hacer los pasos que sean necesarios. Entonces, para esto, uno de los primeros pasos que se hace es graficar los vectores en el plano cartesiano. Ya nosotros tenemos graficados esos vectores. Entonces vamos a colocar esto un poquito más refinado. Ya con esto nosotros hemos realizado precisamente un paso 1, que es la gráfica de los vectores. Que nosotros no lo voy a enumerar por pasos, pero sí le voy a colocar lo que estamos haciendo en cada una de las partes. Vamos a colocar esto para acá. Vamos a ver. Graficar los vectores. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer es determinar las componentes de cada uno de los vectores, la componente en X y en Y. Vamos a borrar esto porque ya nosotros no estamos en método del paralelogramo. Entonces aquí vamos a tener, de este lado nosotros vamos a anotar las componentes en X. Vamos a insertar una tabla aquí para que se vea mucho mejor. Vamos a ver exactamente, vamos a quitarle estos bordes para que no haya ningún problema en ese sentido. Entonces vamos a anotar aquí las componentes en X, todas las componentes en X. Entonces, como vamos a buscar aquí todas las componentes en X, nosotros debemos fijarnos de que estos dos vectores que nosotros tenemos acá, el hecho de que no esté totalmente en el eje X ni esté totalmente en el eje Y, es porque tiene componente en ambas. Entonces por eso nosotros vamos a colocar acá, por ejemplo, la componente en X del vector A, la vamos a denotar de esta manera. Vamos a ver ahora cómo sería. Y entonces la componente en Y la vamos a hacer de este lado, componentes en Y. Entonces la componente en X vamos a tomar en cuenta todos los ángulos con respecto al eje X positivo, que es este que está acá, más vamos hasta marcarlo, no vaya a ser y existe una confusión más adelante. Vamos a denotar que este es el eje X. Y entonces aquí, que este sería el eje Y. Vamos a evitar esa confusión, por si acaso. Yo asumo que no, pero por si acaso. Entonces la componente en X, si nosotros lo asumimos con respecto al eje X, entonces vamos a multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo. Más adelante vamos a ver por qué por el coseno del ángulo, y entonces por qué para Y por el seno del ángulo, aunque eso va a depender con respecto a qué eje yo tome la formación del vector. Como yo lo estoy considerando con respecto al eje X, es decir, con respecto aquí, entonces sí es precisamente ese ángulo. Entonces, ¿cómo yo calculo esto? El módulo de A
en este caso, fíjense que para A yo debo calcular el ángulo que se forma con respecto al eje X. Yo puedo tomar un 30 grados negativo porque si lo mediría en sentido antihorario, o en tal caso debería considerar el ángulo que se forma desde el eje X positivo, si lo quiero en ángulos positivos, dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, hasta llegar aquí, hasta donde se forme vector A. Y nosotros sabemos que dar la vuelta completa serían unos 360 grados, pero el vector A se forma 30 grados antes de dar la vuelta completa. Por tanto, entonces, yo debería multiplicar 10 metros por el coseno aquí del coseno de 330 grados. Yo puedo bien tomarlo así, o en tal caso, si no lo hago de esta manera, debería entonces de tomarlo como 30 grados negativos. Vamos a tomar la página así para que el espacio sea mucho mejor en ese sentido. Bien, entonces aquí vamos a echar un poquito de esto y entonces colocar las componentes directamente. Vamos a ver, bien. Entonces vamos a colocar esto para acá. Vamos a colocar esto también de otro color y así no haya confusión en ese sentido. Vamos a ver este verde oscuro. Entonces aquí nosotros tenemos la componente en X. Si ya nosotros estamos claros en este sentido, para nosotros poder determinar la componente en Y, entonces básicamente casi el mismo procedimiento que nosotros vamos a hacer. Lo único es que aquí va a ser por el seno del ángulo. Entonces la componente en Y va a ser igual a A por el seno del ángulo. Entonces sabemos que ese ángulo sería de 330 grados y el módulo se supone que es el mismo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Vamos a apoyarnos de la calculadora que estábamos utilizando anteriormente. Entonces vamos a ir aquí al navegador, como teníamos anteriormente la calculadora. Y entonces cuando nosotros calculamos, si nos da, vamos a quitarle este metros, no vaya a ser y nos dé a nosotros un pequeño error. Es importante nosotros colocarle la notación de grados, si no lo asume. Aquí en este caso lo está asumiendo, pero debemos marcarlo por si acaso no nos da ese resultado. Entonces vamos a fijarnos, aquí nos da 10 por el coseno de 330, nos da 8.66. Entonces vamos a colocar aquí que el resultado de esto es 8.66 metros. Cuando lo hacemos de este lado, en vez de por el coseno, sino por el seno, estamos a quitarle el 10 y vamos a ver qué nos da aquí. Ahora sí, fíjense que es negativo 5. Entonces copiamos este resultado y lo colocamos aquí. Entonces sería negativo 5. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Voy a hacer exactamente lo mismo para los diferentes vectores que yo tengo acá. Y entonces ya yo lo hice para el vector A. Entonces voy a hacer ahora lo mismo para el vector B que tengo aquí. Entonces para el vector B vamos a copiar esto. Voy de hecho a copiar exactamente lo mismo aquí debajo. Y entonces porque aquí sería el vector B, aquí sería vector B. Lo único es que ahora el módulo de vector B va a ser igual, vamos a ver acá, el módulo de vector B, y esto lo vamos a quitar para evitar confusión. Fíjense, el módulo de vector B va a ser igual a 7 metros, tal como nosotros lo tenemos acá. Entonces, como es de 7 metros, colocamos aquí 7 metros. Y lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo, pero si nos fijamos en este caso, el ángulo que se forma a partir del eje X positivo es de 75 grados, tal como se indica acá, por tanto lo voy a colocar aquí, tal cual lo tengo indicado allá. Entonces la única diferencia es que aquí yo voy a considerar que en vez de por el coseno, entonces aquí voy a tener por el seno. Entonces vamos a tomar esto aquí. Entonces sería la componente en Y. Vamos a acercarlo un poquitico.
sería entonces aquí por el seno, aquí sería entonces por el seno, y vamos a ver entonces ahora qué nos resulta. Aquí se me escapó ponerle la m de metros. Entonces vamos a ver entonces 7 metros por el coseno de 75 grados y vamos a ver cuánto nos da acá. Entonces aquí nos resulta, vamos a ver, vamos a quitarle la m para evitar alguna confusión. Fíjense que aquí nos dice 1.81, vamos a redondearlo en 1.81, entonces sería metros. Cuando hacemos eso mismo, pero ahora por el seno del 75, vamos a quitar aquí la palabra coseno y vamos a poner seno de 75, aquí nos resulta 6.76. Entonces vamos a copiar esto aquí y vamos a pegarlo aquí. Entonces metros. Si nos fijamos, ya nosotros tenemos las componentes y como solamente tenemos aquí dos vectores, ya nosotros terminamos de buscar las componentes. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer ahora? Pues precisamente determinar la sumatoria de esas componentes que nosotros tenemos acá. Entonces, si nosotros buscamos sumatoria de componentes, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este punto va a ser a sumar las componentes en X que nosotros tenemos y las componentes en Y. Y esto lo voy a denotar con una Rx. Es decir, aquí voy a tomar de que la sumatoria de las componentes que están en X va a ser igual la suma de las dos que yo tengo en X, que es la de AX y BX, la componente en X de A y la componente en X de B. Entonces vamos a sumar este 8.66 con este 1.81 y entonces aquí vamos a ver cuánto nos daría. Esto lo podemos hacer directamente hasta cálculo mental. Yo lo estoy llevando a la calculadora simplemente para que no haya ningún error de cálculo. Entonces aquí nos da 10.47. Entonces este valor vamos a anotarlo por aquí. Si nosotros ahora hacemos lo mismo, pero de este lado, vamos a ver. Vamos a colocar el negativo 5 metros que tengo aquí y el 6.76 metros que tengo aquí, los voy a sumar y entonces aquí voy a tener 1.76 porque tienen uno es positivo y otro es negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? La magnitud de esto va a estar dada por lo siguiente. Siempre en estos casos, para nosotros poder determinar la magnitud, ahora nosotros vamos a hacer magnitud, dirección y sentido. La magnitud nosotros lo vamos a determinar con una fórmula. La dirección también la vamos a determinar con otra fórmula. Y el sentido, ya después que nosotros tengamos la dirección, yo sé que vamos a estar en capacidad de poderlos hacer. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a anotar estos dos datos y a partir de aquí nosotros vamos a determinar la magnitud, la dirección y el sentido. Simplemente vamos a quedarnos con estos dos datos aquí para poder calcular todo lo demás. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar esta magnitud? Esta magnitud nosotros vamos a aplicar, vamos a ver aquí una pequeña fórmula, que la magnitud de esto, y lo importante es que nosotros lo podamos comparar más luego con lo que nos dio en el método del paralelogramo, va a estar dada por la componente en X o la sumatoria de las componentes en X al cuadrado, que sería Rx elevarlo al cuadrado, y entonces a esto yo le voy a sumar exactamente lo mismo, pero obviamente aquí de la componente en Y al cuadrado.
De esta manera yo voy a obtener la magnitud. La dirección, entonces yo voy a aplicar como consecuencia del teorema de Pitágoras, pero no vamos a entrar en detalles de eso en este momento. Vamos a ver, va a estar dada la dirección por, ya lo voy a plantear directamente. Vamos a ver acá. Vamos a denotarlo aquí con un ángulo alfa. Para denotar ese ángulo, va a estar dada por tangente a la menos 1, que es el equivalente de arco tangente, es exactamente lo mismo, de la componente en Y entre la componente en X. De esta manera nosotros vamos a obtener la dirección. Entonces luego de tener la dirección, entonces vamos a tener el sentido. Ya aquí sí nos vamos a dar un poquito más rapidito. Entonces vamos a ver. La magnitud, vamos a sustituir los valores aquí. Entonces vamos a colocar aquí, que esto sería la componente en X al cuadrado. Entonces vamos a colocar este 10.47 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esta componente en Y vamos a elevarla al cuadrado. Vamos a tener 1.76 metros aquí afuera el cuadrado. Y aquí ya sí nos vamos a permitir hacerlo un poquito más directo. Y esta raíz completa vamos a llevarla a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da en este sentido. Fíjense, aquí hay un pequeño problemita. Nos debemos fijar siempre antes de ingresar en la calculadora de que sea lo correcto. Entonces, ahora sí, si nos fijamos, eso es lo que queremos calcular. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver, aquí nos da 10.62 redondeado. Entonces vamos a tomar esto por acá. Sería 10.62, la magnitud 10.62 metros. Entonces, fíjense, yo quiero que ustedes comparen la magnitud que nos dio a nosotros en el método del paralelogramo con este método analítico. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos la dirección? La dirección, vamos a ver acá, va a ser igual a tangente a la menos 1. Vamos a ver, tangente a la menos 1. Y aquí nosotros vamos a colocar 10.47 metros. Aquí obviamente las unidades de medida se cancelan, se simplifican y nos queda simplemente tangente a la menos 1 de 1.76 entre 10.47. Tangente a la menos 1, como ahorita hemos tenido inconvenientes, tangente a la menos 1. Pues vamos a colocar aquí ahora arco tangente. Vamos a ver cuánto nos da. Y aquí nos da, vamos a ver en grados, 9.54 grados. Entonces eso nosotros lo podemos comparar con el método del paralelogramo. Entonces vamos a tener aquí grados. Y el sentido, entonces nosotros vamos a tener aquí que el sentido sería como 9.54 sería el sentido. Ahora vámonos por último con el método del polígono. Este método del polígono regularmente se utiliza, al igual que el método analítico, cuando nosotros queremos sumar más de dos vectores. Y la diferencia del método del paralelogramo principalmente es que consiste en colocar un vector a continuación del otro, es decir, que el punto final o el extremo de uno de los vectores coincida con el origen del otro, y básicamente para nosotros obtener la resultante
básicamente lo que tenemos que hacer es trazar un vector desde el origen del primero hasta el final del último, y eso lo vamos a ver ahora en breve. A veces tenemos la suerte que cuando nosotros hacemos esto se nos forma un triángulo rectángulo y podemos utilizar Pitágoras, pero en sentido general lo que nosotros haríamos sería graficar todo esto perfectamente para que así nosotros determinar la magnitud, la dirección y el sentido. Entonces vamos a ver la resolución de estos dos ejemplos ahora mismo. Vamos. Nosotros poder sumar estos dos vectores por el método del polígono, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a continuación de un vector, vamos a graficar el otro. Y a partir de ahí, entonces nosotros vamos colocando los demás. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Para esto, entonces, nosotros vamos a copiar este vector con su misma dirección y el mismo sentido. Con todo, ¿verdad? Magnitud, dirección y sentido igual. Vamos a colocarlo por aquí. Este 9 nosotros vamos a colocarlo por aquí abajo para que simplemente se vea mejor todo esto. Aquí vamos a colocar entonces este vector. En este método básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que donde termina un vector, entonces comienza el otro. Entonces vamos a graficar este vector acá. Y entonces básicamente el vector resultante va a ser el vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo final del último vector. Entonces para esto nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a trazar un segmento de recta, vamos a cambiarle de color antes de, para que así evitemos confusiones. Vamos a ver, vamos a colocarle aquí un vector rojo. Entonces vamos a colocarlo que vaya desde aquí hasta aquí. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos la gráfica realizada por el método del polígono, y lo que nosotros ahora vamos a determinar sería el módulo de la dirección y el sentido. Es preciso aclarar de que regularmente, si es por este método del polígono, lo que nosotros hacemos después de aquí es hacer todo esto a escala y entonces medir cuál es el tamaño que tiene el vector, cuál es el ángulo de inclinación que tiene aquí, y ver entonces cuál es el sentido que tiene, hacia dónde se dirige la flecha. Pero en este caso, como dio la casualidad de que se forma un triángulo rectángulo, todo esto que nosotros tenemos aquí, entonces nosotros estamos en capacidad de poder determinar la magnitud, la dirección y el sentido de forma numérica, no solamente a escala. Vamos a ver entonces ahorita un ejercicio donde sí lo podemos hacer, o sea, donde lo vamos a hacer a escala. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer aquí? Vamos a colocar, vamos a ver, aquí vamos a tener el vector R, que va, aquí nosotros vamos a tener la magnitud. También nosotros vamos a tener aquí que este ángulo de inclinación que tenga acá va a ser la dirección que tiene el vector. A ver. Bueno, déjenme cambiar esto primero. Ok, ahora sí. Entonces tenemos el ángulo θ. Y el sentido ya sabemos que sería en sentido noreste. Pero vamos entonces a determinar la magnitud. Para nosotros poder determinar la magnitud, básicamente como aquí se forma un triángulo rectángulo, lo que nosotros vamos a hacer es una aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, según el teorema de Pitágoras, para nosotros poder determinar esa magnitud, vamos a hacer esto para acá abajo. Vamos a llevarnos todo esto. Para nosotros poder determinar esto, bueno, vamos a cambiar aquí la forma de la hoja para que así me dé tener más espacio. Bien, vamos a colocar esto para acá. Entonces aquí la magnitud nosotros la vamos a determinar con el teorema de Pitágoras. Entonces básicamente, si es con el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a tener que
vamos a ponerlo en barras de valor absoluto. Vamos a tener que el módulo de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado, que bien nosotros lo podemos colocar en barras de valor absoluto, o para simplificar un poco las notaciones vamos a colocarle sin el sombrero de vector para indicar la magnitud, y así verá, todo depende de cómo nosotros coloquemos esto. Entonces vamos a colocar que ese módulo va a estar dado por el módulo de a al cuadrado, o en tal caso básicamente lo que nosotros podemos hacer es colocar esto en barras de valor absoluto y entonces colocar aquí más el vector b también con barras de valor absoluto, y de esta manera nosotros tenemos tenemos el módulo de R. Como es aplicar simplemente el teorema de Pitágoras, vamos a sustituir inmediatamente. Aquí nosotros vamos a tener que el módulo de A que nosotros tenemos aquí son 9 metros, entonces vamos a cambiar esto y vamos a colocar aquí 9 metros. Aquí por su parte nosotros vamos a colocar el vector B, que son 6 metros. Y si nosotros buscamos cuánto resulta todo eso en una calculadora, básicamente sería, bueno, vamos a utilizar nuevamente la calculadora que nosotros habíamos estado utilizando. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, no me aparece. Ah, bueno, Google está aquí abierto, entonces vamos a abrirlo aquí. Vamos a abrir la calculadora Symbolab. Vamos a darle acá y vamos a ver. Entonces aquí obviamente no me puso como yo lo quería, entonces vamos a organizarlo un poquito acá. Entonces aquí vamos a entrar todo esto dentro de la raíz. Vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto y vamos a quitarle esto. Fíjense que ahora sí tienen lo que yo quiero calcular. Entonces vamos a ver, y aquí nos da 3 raíz de 13 metros. Bien, nosotros podríamos buscar un resultado numérico, es decir, no solo que nos quede en términos de decimales, si tiene que quedar decimal, o podemos colocar de que es 3 raíz de 3. En este caso vamos a ver cuánto es 3 por la raíz de 3 y vamos a tomar con sus números decimales. Entonces vamos a ver, sería 10.82. Entonces vamos a redondearlo acá. Entonces aquí vamos a tener, ya lo estamos haciendo un poquito directo, ya con la experiencia que nosotros hemos alcanzado sobre todo esto. Sería de 10.82. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos la dirección en este sentido? Aquí vamos a aprovechar de que como se forma un triángulo rectángulo, nosotros vamos a utilizar las funciones trigonométricas para nosotros poder determinar este ángulo que está acá. Bien, nosotros podemos utilizar la función del seno, la función del coseno, la función de la tangente, porque ya nosotros sabemos cuál es la magnitud de R. Entonces, a partir de aquí, nosotros en este caso vamos a utilizar la tangente de este ángulo. Y entonces la tangente de este ángulo, por las razones trigonométricas, se supone que es el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Entonces, en virtud de esto, nosotros vamos a dividir estos 6 metros entre estos 9 metros. Es decir, aquí nosotros estamos dividiendo. Vamos a colocarle aquí para evitar confusiones. La tangente, cateto opuesto, y aquí cateto adyacente. Bueno, no vamos a colocar tantas letras aquí, vamos a colocar la O y la P de opuesto y el A de Y de adyacente. Entonces lo opuesto, ahora sí vamos a colocarlo nuevamente, sería 6 metros dividido entre 9 metros, y aquí metros con metros se simplificaría, y básicamente lo que nosotros queremos determinar acá
si nosotros utilizamos la función inversa de la tangente, nosotros vamos a tener entonces de que este ángulo que está aquí, nosotros lo vamos a determinar con la función inversa de la tangente, sería tangente a la menos 1, de 6 dividido entre 9. Entonces vamos a buscar a ver cuánto da este resultado, y ya esto sería nuestra dirección. Entonces vamos a ver cuánto nos da aquí. Vamos a buscar nuevamente nuestra calculadora y vamos a ver. Aquí recuerdo que nos daba algún problema con la función inversa. Vamos a colocarle arco tangente, que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver cuánto es el ángulo en este caso, y si nos fijamos, el ángulo es de 33.69 grados. Entonces vamos a llevar este resultado allá, y aquí tenemos, vamos a ver, vamos a borrarle esto. Bien, entonces ya con esto nosotros hemos determinado la dirección. Entonces el sentido, vamos a colocarle esto de otro color para que aquí se vea más bonito. Esto también aquí. Fíjense que este procedimiento nosotros solamente lo podemos hacer si se nos forma un triángulo rectángulo. Si no se forma un triángulo rectángulo, entonces nosotros no podemos hacer estas consideraciones que estamos haciendo. Entonces, según lo ya estudiado, sería en sentido noreste. Entonces, de esta manera ya nosotros tenemos esta parte realizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros vamos a realizar un segundo ejercicio. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahora? Vamos a aprovechar precisamente las herramientas web que nosotros nos brinda la internet para ver cómo hacer esto. Pero aquí vamos a utilizar una calculadora de vectores, que bien nosotros lo podemos conseguir en esta dirección. Y vamos a ver cuál es la lógica de hacer esto por el método del polígono. Aquí bien nosotros podemos utilizar esta aplicación para cualquier tipo de vectores, o sea, para siempre y cuando nos dé la magnitud y la dirección, pero nosotros debemos tener cuidado de ingresarle la dirección. Entonces ahora nosotros vamos a ingresar estos vectores. Fíjense que aquí nos dice el vector B primero. Entonces vamos a colocar aquí primero 6 metros. Es importante que aquí nosotros lo vayamos. Aquí hay un pequeño detallito en el hecho de que aquí primero esté la A, para evitar, obviamente, de que nosotros, como aquí lo que nosotros tenemos es el B, es bueno aquí no confundir el orden de los vectores. Aquí yo voy a hacer un cambio de símbolos, porque aquí yo voy a colocar que el primer vector que a mí me están dando es el vector B, pero que en este caso es 6 metros. Yo lo que quiero es que no me confundan esta A que está aquí con precisamente esta A que está aquí, porque van a ser contrarias. Entonces vamos a tener aquí 6, es decir, aquí la noción de A es el primer vector. Entonces vamos a ver, aquí sería 6, el ángulo sería de 90 grados, entonces vamos a tener 90 grados. Aquí además nosotros vamos a tener luego el vector A, que sería 9 metros. Vamos a colocar aquí 9. El ángulo, como está en esta posición, sería en posición de 0 grados. Vamos a colocarle 0 aquí. Si nos fijamos, ya nos va haciendo una gráfica de cómo sería esto. Primero graficamos este vector para acá arriba y luego para la derecha. Entonces, de esta manera ya vamos viendo cómo se va formando cada uno de los que nosotros tenemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Ahora nosotros le vamos a ingresar el otro vector, que sería el vector C, que aquí nos dice que es negativo. Entonces, ¿cómo nosotros le colocamos vector negativo? Fíjense que para esto nosotros deberíamos considerar de que este vector no está para acá, sino de que este vector está para acá. Entonces, de tal manera que en vez de que me faltaran 45 grados para llegar a 360 grados, nosotros debemos considerar que me faltan 45 grados para llegar a 180, porque lo vamos a tomar en este extremo que está para acá. Sí, básicamente lo que nosotros estamos diciendo es, vamos a ver si lo hacemos aquí, que nosotros vamos a tener exactamente esto. Lo único es
que ahora la inclinación que va a tener esto va a ser para acá, y que este 45 grados se formaría aquí y esto sería así. Eso es básicamente lo que a nosotros nos está refiriendo acá. Entonces, ¿qué ángulo nosotros debemos considerar? El ángulo que se forma desde aquí, desde el eje X positivo hasta acá. Entonces, de la forma que está denotada me indica de que faltan 45 grados para llegar a 180 grados, y por tanto yo voy a colocar aquí 135 grados, y entonces el módulo sería de 7 metros. Y fíjense cómo nos quedaría a nosotros esta gráfica. Nos quedaría así, así, y luego entonces este vector daría para acá. Pero es importante que aquí nosotros tomemos, hagamos la salvedad de que entonces el vector A que me está indicando aquí no es el vector A que yo tengo en mi ejercicio. Aquí el A, B y C simplemente para denotar primer, segundo y tercer vector. Bien, nosotros podríamos en este caso cambiarle las notaciones aquí, pero simplemente lo que nosotros queremos ver es que entonces yo voy a ir graficando según el método del polígono. Fíjense, uno a continuación del otro, y entonces el vector resultante va a ser el vector que va desde aquí hasta acá. En este caso ya lo está calculando automáticamente cuál es la magnitud de cada uno, o sea, la magnitud de este vector grande que se ve acá, que es de 11.67. El ángulo de inclinación es de 69.7 grados, es decir, el ángulo que tiene aquí de inclinación, y entonces el sentido sería también noreste. Entonces, en este sentido, hemos terminado con este ejercicio y espero que les sea de muchísima utilidad.